las cosas naturales, que de repente, ¿verdad? Se nos borra lo espiritual, ¿verdad? Y por estar enfocados en lo natural, se nos van a ir las bendiciones. Entonces nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra, y tenemos que creer cuando Dios habla a través de sus siervos, ¿sí? Que aunque los tiempos sean difíciles, aunque las cosas vengan difíciles, ¿sí? Nos está diciendo el Señor, es que no va a ser fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis. Entonces no va a ser fácil. Pero Jesús dijo, ¿verdad? Confíen, porque yo ya vencí. Confíen en mí para que ustedes sean vencedores también. Entonces, si no somos vencedores, tú y yo, ¿sí? No nos vamos a apropiar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿sí? Tenemos que ser de los vencedores. Tenemos que aprender a vencer, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender cómo funcionan los diseños del cielo. Y como las cosas no van a ser fáciles, va a haber una resistencia. Y entonces nosotros tenemos que ser de los que vencemos las resistencias. El enemigo te va a resistir. El enemigo no quiere que tú prosperes. El enemigo no quiere que tú alcances las promesas de Dios. El enemigo no quiere que tú crezcas espiritualmente. No quiere, te quiere tener, ¿verdad? Pasivo, pasiva. Te quiere tener solamente viendo lo natural, sin que te des cuenta que hay un mundo, sí, que te está esperando. Hay un mundo espiritual lleno de bendiciones, lleno de gloria, lleno de promesas, lleno de toda la provisión de Dios, que quiere que nosotros atrapemos, que quiere que nosotros tomemos. Entonces Dios nos quiere enseñar a ser esos guerreros, ¿verdad? Violentos en el espíritu. Y por eso veíamos la escritura que dice, Jehová saldrá como gigante, ¿verdad? ¿Saldrá como qué? Como gigante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es tan inmenso que el enemigo, ¿verdad? Se queda bloqueado, ¿sí? Cuando el Señor se mueve. ¿Sabes que el enemigo no puede contra Dios? No puede contra el Señor. Y si Él sale como gigante, imagínate lo que dicen los demonios y lo que dice Satanás, ¿verdad? Dice, córrele, porque ya salió, ya se levantó el gigante, ¿no? Y entonces, si Él es gigante y tú y yo estamos en Él, entonces, ¿cómo nos tenemos que ver? Tenemos que vernos como guerreros poderosos, ¿verdad? Como gigantes en la guerra. Amén. Y entonces dice que cuando Él sale de esta manera, Él sale como hombre de guerra. Entonces nosotros tenemos que empezar a vernos como hombres y mujeres de guerra. Amén. ¿Por qué? Porque se trata de tomar en posesión lo que Dios nos entrega, ¿sí? Por eso Dios está levantando esta nueva generación con la unción de los Josués, ¿verdad? Hombres y mujeres con esta unción de conquista. Hombres y mujeres que dicen, ¿verdad? El Señor me está entregando esto, pero ahí hay gigantes. No importa, échenmelos, todos los gigantes, fórmenmelos, porque ahorita me los voy a descabechar, ¿no? Voy contra todo esto. Entonces dice la escritura que Él va a hacer tres cosas bien poderosas. Va a gritar, dice voceará, y dice que se esforzará, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre sus enemigos. Entonces esta obra la está haciendo el Señor. ¿Por qué? Porque Él es hombre de guerra. Desde los días, dice, de Juan el Bautista, ¿sí? Bueno, Mateo capítulo 10. Mateo 10, dice el versículo 1. Hemos estado también estudiando esta escritura varias veces ya. Quiero hacer nada más un pequeño resumen. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces piensa esto, ¿sí? ¿Tú eres discípulo de Jesús? ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué te ha dado Dios? Tienes autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre los espíritus inmundos.
Entonces, no tengas temor, porque tienes autoridad sobre el mundo espiritual de los demonios. No tengas temor. Se van a manifestar, y sí, en lo natural se te ponen los pelos de cuando hay una manifestación, pero tú tienes autoridad, ¿sí? Tú tienes autoridad. Una de las cosas que me ha tocado hacer muchas veces, ¿sí?, ante una manifestación, ¿sí?, porque es curioso, cuando llega la luz, esto se manifiesta. Entonces me ha tocado acercarme a orar por personas, a bendecirlas, ¿verdad? Nada más a orar por ellas. Y entonces en cuanto me acerco empiezan y empieza la manifestación demoníaca, ¿verdad? Y yo de inmediato le digo, en el nombre de Jesús, te callas y no te manifiestes. Y lo someto, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad. Y entonces la persona se queda y ahí. Y como ya tomas autoridad, entonces ya nada más le dices, salte, vámonos, fuera. Y en un instante la persona queda libre. Pero cuando no sabes la autoridad que Dios te ha entregado, se empieza a manifestar y pastor, pastor, y sales con el pastor, ¿verdad? Y la persona empieza a hacer sus desfiguros y luego imagínate, me quieren llenar la alfombra. Óigame, no se vale. Y entonces cuando no sabe el cristiano tomar autoridad sobre los demonios, ¿verdad?, te van a vomitar todo. Y luego todavía le empiezan a gritar y sale y te vas y va y aquel va y sales y que te ordeno que te vayas y ahí los trae nomás dando vueltas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿verdad?, cuando está todo ese desfiguro, toda la gente se olvidó de lo que Dios estaba haciendo por ponerse a ver allá. Oye, como si fuera una obra de teatro, ¿sí? Como sí, y todos los mitoteros, metidos ahí en el asunto, ¿no? ¿Verdad? Y pues no, Dios nos ha dado autoridad. El guerrero tiene la autoridad de Jesucristo, conferida por Jesucristo sobre todos los espíritus inmundos, todos. Entonces esto quiere decir que hay espíritus inmundos que no se manifiestan fácilmente, pero son espíritus de necedad. ¿Conocen algún espíritu de necedad? ¿Algún espíritu de soberbia? ¿Verdad? Espíritus, ¿verdad?, contreras. No más de apellido, ¿no? Pero ahí están operando en el hombre natural, en el hombre carnal, ¿verdad? Y se posicionan, ¿verdad? Forman fortalezas y tú estás luchando contra las fortalezas que están en la mente de la persona, pero que fueron edificadas por espíritus inmundos y los llenan de pensamientos que no vienen de Dios, pero son los pensamientos que están en esas fortalezas. Tú te das cuenta que son demoníacos porque todo lo que te hablan va en contra de Dios. Entonces la Escritura dice que todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, tienes que tomar autoridad sobre eso. Entonces no te pongas a discutir con una persona que está así, que empieza a hablar en contra de, no, ¿sabes qué? Mejor no le hagas caso, ¿no? Y en el Espíritu empieza a orar en el Espíritu y somételo, ¿verdad? Toma autoridad sobre toda necedad. Entonces dice la Escritura que nos dio autoridad, ¿verdad?, sobre los espíritus inmundos. Dice para que los echasen fuera. ¿Sí? Entonces tenemos la autoridad para correrlos, para echarlos fuera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos está dando, ¿sí?, la autoridad para caminar en el ministerio de liberación. Tenemos la autoridad del cielo dada por Jesucristo
para que nosotros caminemos en el ministerio de liberación. Entonces, que no te den miedo los demonios. Si no sabes la autoridad que tienes, sí te vas a poner una asustada, porque es tremendo, el mundo espiritual es terrible. Pero tú tienes que saber quién eres en Cristo, ¿sí? Y los tienes que echar fuera. Entonces, ¿verdad?, tienes que ser guerrero, ¿verdad? Tienes que tomar autoridad para someter lo que no es de Dios. Esto quiere decir que los discípulos, ¿sí?, lo habían dejado todo para someterse a la autoridad de Jesús. Ellos estaban sometidos a Jesús y entonces ahora Jesús les está entregando autoridad para que puedan, ¿verdad?, funcionar como funciona Jesús. ¿Sí? Si tú y yo no estamos sujetos a Jesús, nunca vamos a poder caminar como Él. ¿Por qué? Porque la autoridad está basada en el sometimiento a Dios. ¿Sí? Si no aprendemos este principio básico de la vida cristiana, el enemigo se va a ensañar contra ti y contra tu casa. Y el enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Destruye la vida, destruye el propósito de una familia, destruye todo el plan de Dios, todo el diseño de Dios, destruye todo lo que Dios lo bendice, y empieza a construir algo y viene el enemigo y le desbarata todo y lo lleva a la ruina, lo lleva a la pobreza. Y la persona parece que se quiere levantar y no puede, y vuelve a caer, y levanta, edifica un poquito y viene el enemigo y se lo derriba, lo destruye, ¿verdad? Y entonces no puede salir de ese ciclo, se forma un ciclo de muerte. Y tenemos que romper ese ciclo de muerte y establecer a las personas en el ciclo de vida. Y Dios nos da la autoridad para movernos en el ministerio de liberación, para echar fuera esos espíritus inmundos de pobreza, de escasez, de miseria, de opresión. ¿Sabes que los espíritus se mueven por causa de las iniquidades? Maldiciones generacionales que alcanzan a la persona, ¿sí?, y que la persona ni siquiera hizo nada, ni siquiera, ¿verdad?, cometió actos pecaminosos, solamente está viviendo, ¿sí?, lo que sus antepasados hicieron, causando las maldiciones, y las maldiciones se transmitieron por línea sanguínea hasta llegar a la persona, y la persona está viviendo, ¿sí?, las maldiciones de otros que son de su familia. Entonces Dios nos ha dado autoridad para poner un alto ahí, ¿verdad?, y cerrar la puerta y declarar: ahora yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y a partir de este momento, ninguna maldición generacional podrá operar ni en mi vida, ni en mi matrimonio, y ni en mis hijos, y ni en mis nietos, y ni en mis generaciones. Ellos vivirán la bendición de Dios. Porque si no cortamos y no paramos eso, nuestros hijos van a empezar a vivir las maldiciones también. Y los hijos de nuestros hijos, ¿verdad?, se van a ir aumentando en grado de maldad lo que ellos vivan y experimenten. Entonces la autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad?, nos ayuda a tener una visión de cómo empezar a limpiar nuestra vida. Yo no puedo ir a enfrentarme al enemigo y querer echarlo fuera cuando mi vida está llena de tinieblas y mi vida está, ¿verdad?, atrapada por el enemigo. Jesús dijo: vi caer al diablo, a Satanás, del cielo como un rayo. Lo vi caer, pero el enemigo nada tiene de mí. O sea, el diablo no tenía de dónde, ¿verdad?, bloquear la vida de Jesús, ni la unción de Jesús. No tenía ningún punto de agarre. Pero si yo soy mentiroso y quiero ir a reprender el espíritu de mentira, el espíritu de mentira te va a decir: ¡hey! Give me five.
somos de los mismos. Y entonces no voy a tener autoridad para echarlo fuera. Así que mi vida tiene que empezar, ¿verdad?, a caminar en limpieza. Decirle, Espíritu Santo, empieza a lavarme con el agua de la palabra y muéstrame todas las áreas donde necesito, Señor, que tú me ayudes a romper y a vencer todas estas cosas que tienen atrapada áreas de mi vida, áreas de mi alma. El enemigo se ha encargado de tener prisionera el alma de una nación completa. México está lleno de maldición por causa de la idolatría y del derramamiento de sangre. Y esa idolatría, ¿verdad?, ha penetrado toda la sociedad. Oye, ¿cómo es posible que estén adorando a la calaca? Y todavía le dicen que es santa, la Santa Calaca, como Santa Claus. O sea, ¿cómo es posible, no? Y entonces todo eso forma una cubierta de obscuridad sobre nuestro territorio, sobre las ciudades. Y queremos que las familias, ¿verdad?, puedan salir a libertad y que respondan al evangelio cuando están bajo la cubierta de maldición. Entonces se necesita hombres y mujeres que estén caminando en luz, que tengan el conocimiento, ¿verdad?, de cómo Dios los está formando como guerreros de luz, y que sepan la autoridad, ¿verdad?, que la reciban, la autoridad que les ha dado Jesucristo para caminar como Jesucristo. La Escritura dice que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Y tú y yo tenemos que caminar deshaciendo las obras del diablo. Y necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos la autoridad que entrega Jesús. Este encuentro, este versículo 1 del capítulo 10, ¿verdad?, es un versículo de promoción. Jesús está promoviendo a 12 de entre todos sus discípulos para llevarlos a otro nivel. Los está levantando de nivel. Y entonces lo puedes ver como un versículo de consagración. Entonces nos damos cuenta que esta unción, ¿verdad?, va a echar fuera a los demonios, ¿verdad?, y va a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y fíjate cómo está ligado el versículo, de tal manera que nos dice, ¿verdad?, que las enfermedades y dolencias están relacionadas con los espíritus inmundos. Y al momento en que echamos fuera los espíritus inmundos, las enfermedades se limpian, el dolor se va. Y entonces la unción, ¿verdad?, la autoridad que el Señor está entregando tiene poder. Así que los discípulos están recibiendo una impartición de autoridad y de poder. Ellos están siendo esos vasos que reciben, ¿verdad?, la impartición. Jesús les está derramando de lo que Él tiene, de lo que Él posee. Autoridad. Autoridad, primero, sobre espíritus inmundos. Segundo, para echarlos fuera. Tercero, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuarto, para predicar el reino de Dios. 5, para ser llenos del Espíritu Santo. Voy muy rápido. Le meto rever. Primero, sobre espíritus inmundos. Poder y autoridad sobre espíritus inmundos. Segundo, para echarlos fuera, ¿sí? Si quieres ponle ministerio de liberación. Tercero, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ponle entre paréntesis, ¿verdad?, ministerio de sanidad y milagros. Cuarto, para predicar el reino de Dios.
con el ministerio de salvación. Quinto, para ser llenos del Espíritu Santo. Sexto, para hablar con denuedo la palabra. Y séptimo, para ser guerreros violentos que arrebatan. Si sabes la autoridad que Dios te ha dado, ¿verdad? Entonces tú vas a despojar al diablo de todo lo que se ha robado. Todo lo que te ha robado el maligno, tú lo tienes que recuperar. Amén. ¿Todos los puntos? Primer punto, sobre los espíritus inmundos. Segundo punto, para echarlos fuera, ministerio de liberación. Tercero, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ministerio de sanidad y milagros. Cuarto, para predicar el reino de Dios, ministerio de salvación. Quinto, para ser llenos del Espíritu Santo, unción de poder le puedes poner. Necesitamos caminar en la unción de poder. Sexto, para hablar con denuedo la palabra. Y séptimo, para ser guerreros violentos que arrebatan. ¿Verdad? Y entonces ponle entre paréntesis violentos. ¿Verdad? Violentos y valientes. ¿Verdad? ¿Ven? Entonces vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 4. Hechos 4 y dice la escritura, ¿quién es Yunen? Dice, yo miré una visión que todos estábamos postrados y nos dieron coronas y una casa. Aleluya. Ándale. O sea que ya tienes casa, ¿eh? Y en otra visión miré que había 3 cruces y una luz enfrente. Aleluya. Así que yo creo que todos podemos pedirle, ¿no? Señor, danos sueños y visiones. Que mis ojos vean, que mis oídos oigan. Cuando estamos adorando es la mejor oportunidad que tenemos de poder conectarnos con el corazón del Señor. Amén. Entonces podemos nosotros, ¿sí?,
hacer que la iglesia se convierta en Sión. Podemos, ¿verdad?, cambiar la iglesia natural para ser la iglesia sobrenatural. ¿Ven? Donde estemos conectados con la fuente de revelación. Entonces dice el versículo 29, Hechos 4:29, y ahora, Señor, dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces estamos viendo, ¿sí?, la vivencia de Mateo 10:1. Aquí la estamos viendo ya aplicada. ¿Ven? Y entonces lo primero, punto número 1, dice la Escritura, Señor, mira sus amenazas. ¿Sí? Entonces, punto número 1, declaración de guerra. Estamos entrando en un tiempo en donde estamos estableciéndonos como el ejército de Dios en estos tiempos y declaramos guerra contra los poderes espirituales de maldad que están operando, ¿sí?, en Agua Viva, en las familias, que están operando en la ciudad, que están operando en este valle, que están operando en todo este territorio, en todo este estado. Declaramos guerra. Declaramos que el ejército se levanta, el ejército se despierta y el ejército empieza a tomar la autoridad que le ha sido dada por Jesucristo, autoridad para echar fuera, ¿verdad?, demonios, autoridad sobre todo espíritu inmundo que ha operado, que se ha movido, espíritus de violencia, espíritus de narcotráfico, espíritus de muerte, espíritus de asesinato, de secuestro. Todo espíritu que ha operado es ilegal en nuestra tierra, es ilegal en nuestra ciudad, es ilegal en esta ciudad, es ilegal en nuestra familia, es ilegal en esta congregación y no seguirán operando más. Los echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis amados, cuando te levantes en la mañana, vete al espejo, no te asustes, vete al espejo, ¿verdad?, y di, este día, este guerrero valiente que estoy viéndolo, ¿sí?, va a caminar como Jesucristo. Amén. Y va a establecer la justicia del cielo en esta ciudad. Amén. Tenemos que empezar a vernos como la respuesta. ¿Para qué quiere el Padre? ¿Para qué necesita la iglesia? ¿Para qué quiere la iglesia? Para que su reino se extienda. Amén. Entonces escucha, el diseño ya fue dado por el cielo. Dice la Escritura que Dios juntó a la parejita y dice que los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen y gobiernen sobre todas las cosas. Entonces yo no puedo gobernar en un territorio si lo tengo lleno de enemigos. Y si yo les digo a los enemigos, hey, yo voy a gobernarlos, ¿qué crees que te van a decir los enemigos? Entonces primero tienes que sojuzgarlos. O sea, primero tienes que ejercer la autoridad que te está siendo dada por el cielo, para después, ¿verdad? O sea, los sojuzgas, los sometes, y eso es con fuerza en el espíritu, para que puedas después gobernar, porque si no, no vas a poder gobernar. Y en ese territorio va a haber anarquía, y al ratito el enemigo va a recuperar todo el territorio. Entonces tú y yo tenemos que, ¿verdad?, caminar en los principios.
Ahora, ¿qué le dijo Dios a la pareja? ¿Verdad? Fructifiquen. Y luego dijo, multiplíquense y llenen la tierra. O sea, la expansión tiene que ser con los hijos. Yo tengo este terrenito y me voy a anexar ese otro, pero necesito llenarlo, porque si no pongo allí a mis hijos, el enemigo lo va a poseer. Entonces yo tengo que sustituir al que dice que es suyo y que no es cierto, que es una mentira, porque Dios ya me entregó eso. Y tengo que poner a los míos. Entonces ellos tenían primero que fructificar. Quiere decir, tenían que tener la capacidad de procrear. Y entonces le dijo, multiplíquense, ahora sí, hagan chamacos. Hagan, pero de a montón, hagan muchos, ¿sí? Y llenen, y empiecen a llenar. ¿Por qué? Porque los hijos, tus hijos son los que van a empezar, ¿verdad?, a ejercer la autoridad. La autoridad que está sobre ti, tú la vas a conferir a ellos, porque así lo está haciendo Jesús con sus discípulos y así lo hace el Padre contigo y conmigo. Amén. Recibimos autoridad, pero muchas cosas tú y yo no vamos a alcanzar a hacer. Nuestros hijos las tienen que llevar a cabo. Y entonces yo los tengo que equipar. Esa es la responsabilidad de papá y de mamá, equiparlos con todo lo que ellos van a requerir para que ellos puedan cumplir y terminar la asignación que Dios nos entrega. Amén. Y entonces necesitamos hijos. Amén. ¿Y ahora? ¿Está fácil? ¿Está fácil el asunto? Nada más tienes que decirle, mi amor, tenemos un llamado del cielo. Bueno, eso es en lo natural, ¿no? Así sería en lo natural, pero ahora estamos en el espíritu. Entonces ahora tenemos que ganar almas y tenemos que llevar a la gente a Cristo, meter la verdad del reino de las tinieblas y traerlas al reino de la luz, empezar a discipularlas, empezar a prepararlas, empezar a equiparlas, ¿verdad? Y para eso están los 5 ministerios, para llevarlos hacia la madurez, para que ellos puedan caminar como Cristo, y entonces los lanzamos, los enviamos. Amén. Está más fácil, ¿no? Ah, sí, ya estabas preocupado. Entonces vemos que esta declaración de guerra es contra los poderes espirituales que operan, ¿verdad?, en un territorio. Y entonces los discípulos le están diciendo, Señor, mira la conspiración, ¿verdad?, que se ha levantado en contra, no de nosotros, en contra de tu reino, en contra de tu iglesia, que es la extensión de tu reino en la tierra. Señor, mira sus amenazas. El enemigo no quiere que tu iglesia levante la voz. El enemigo quiere silenciar la voz de la iglesia. Que la iglesia no diga fuera. Quiere silenciar a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo? Lo primero, quiere parar la obra de Dios. Quiere que la obra se detenga. ¿Se acuerdan de Nehemías? Dice Nehemías capítulo 2, 2 versículos, nada más te leo. Versículo 10, Nehemías 2:10, en la N. Ya mero llega. Dice el versículo 10, pero oyéndolo, dice Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, subraya, dice, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.
Dice que le disgustó al enemigo. No le gusta que el pueblo de Dios prospere. No quiere que la iglesia prospere, que la iglesia se levante. El enemigo no quiere. Y entonces, ¿verdad?, se confabulan. Y aquí ya eran dos, Sanbalat y Tobías, ¿verdad? Ya se habían puesto de acuerdo. Dos, para tratar de parar la obra. Dice el versículo 19. Cuando lo oyeron Sanbalat de Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, o sea, ya se buscaron otro más. Están reforzando ya, ¿verdad? La resistencia está aumentando. Hay una mayor resistencia, ¿sí? Dice, hicieron, ¿qué cosa? Hicieron escarnio de nosotros. Empezaron las burlas y empezaron, ¿verdad?, el escarnio, ¿sí? El que hace escarnio es un cuate bien malilla, mano, bien terrible, ¿ya? Y entonces dice que empezaron a hacer escarnio, dice, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que haces vosotros? ¿Qué hacen vosotros? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es esto? ¿Sí? Se quieren rebelar contra el rey. Y entonces empiezan las acusaciones. Y empiezan, ¿verdad?, las mentiras. El enemigo empieza, ¿no? Entonces, de esto podemos aprender que el enemigo siempre se va a unir con el propósito de resistir la obra de Dios y de resistir el avance del pueblo de Dios. No quiere, ¿sí? No quiere. Y entonces, cuando nos habla aquí la escritura de Sanbalat y de Tobías, vemos que ya hay tres, porque también se les unió Gesem, ¿verdad?, que era el árabe, ya era otro. Entonces Sanbalat era moabita y Tobías dice que era amonita y Gesem era árabe. O sea, ya eran tres pueblos diferentes uniéndose en contra de la iglesia. Entonces el enemigo está dispuesto a unirse entre ellos, aunque entre ellos se odien, pero con tal de darte en la torre se van a unir para ir en contra de ti. Y ellos están dispuestos a hacer las paces entre ellos y a decir, ¿sabes qué? Vamos a unir nuestros poderes para poder destruir a esta persona o a aquella persona, o a esta familia o a aquella familia, a esta congregación o a aquella congregación, a esta ciudad o a aquella ciudad, para que la obra de Dios no prospere, para que el pueblo de Dios no se levante y entre a su destino. Entonces vemos cómo la iglesia está recibiendo las amenazas directas, ¿sí?, del sistema del mundo, ¿sí?, queriendo enmudecer a la iglesia. El enemigo quiere enmudecer a la iglesia. Y Jesús está dando a la iglesia una comisión, que la iglesia lleve las buenas nuevas de salvación. Pero el enemigo quiere que la iglesia no cumpla ese trabajo. ¿Por qué? O sea, hay una razón. Y vuelvo al ejemplo de la primer familia. Si hay que tomar posesión de un nuevo territorio, necesitamos enviar a los hijos. Pero si la iglesia, que tiene la comisión de ir afuera y de salvar almas, para que todos los que se salven pasen a convertirse, dice que nos da potestad de ser hechos, pasen a convertirse en hijos de Dios, que van a ser los que sean preparados, equipados y luego lanzados a ocupar los territorios. Si no hay a quien enviemos, ¿para qué queremos conquistar? Porque no podemos estar aquí y luego estar acá y luego y córrele para acá y córrele, te vas a cansar.
no vas a aguantar. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que necesitamos guardar lo que Dios ya nos entregó. Y entonces necesitamos a los hijos maduros que se mantengan orando, que se mantengan intercediendo, que se mantengan alertas en el espíritu para cuidar, proteger y para estar, ¿verdad?, bajo la cubierta. Todo lo que Dios nos ha entregado. Pero si nos entrega más, no vamos a tener quién. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Por qué? Porque la iglesia no hemos entendido que Dios nos bendice para fructificar y para multiplicarnos. Pero no queremos fructificar. Si cada uno de nosotros ganara una persona para Cristo en un año, es que yo nada más quiero tener un hijo y ya. Bueno, pues ándale, pues al menos uno en un año. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queremos expandirnos? ¿Cómo queremos crecer? ¿Cómo queremos tomar nuevos territorios? Si no tenemos quien vaya a la guerra, ¿verdad? Dios les dijo: los llevo a una tierra buena, tierra que fluye leche y miel, y fluyen los gigantes. Y entonces los que van a entrar con la espada lista para la guerra. Pero Josué no fue a conquistar. Josué los organizó y los envió. Pero si no hay ejército, ¿a quién enviamos? Pues todos van a decir que vaya el pastor. ¿Eh? Acá lo esperamos con un buen reporte. Entonces fíjate, la asignación tiene una tarea. Y el Señor necesita a los guerreros valientes entendidos que rompan el poder de la intimidación del enemigo, que desbaraten las declaraciones de maldición que el diablo lanza y rompan su poder de intimidación que está tratando de paralizar a la iglesia. Si la iglesia se paraliza, entonces no va a haber almas nuevas. Y luego los que están no quieren discipularse. Bueno, yo no dije nada. Bórrenlo. Sí. Entonces, fíjate, vemos a Pedro y vemos a Juan delante del sistema religioso, diciéndole: les prohibimos que hablen ese nombre. Y mientras ellos estaban acá, ¿verdad?, delante del Sanedrín, la iglesia estaba declarando guerra. Señor, mira sus amenazas. Era la iglesia la que se estaba activando. Eran los santos los que estaban, ¿verdad?, declarando: Señor, es el tiempo cuando tú vas a intervenir, Señor. Mientras nosotros hablamos la palabra y la hablamos con denuedo, Señor, tú extiende tu mano, Señor, para que se hagan, Señor, señales poderosas que respalden el mensaje. Entonces, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Los discípulos estaban buscando la protección de Dios. Ellos buscaban la protección. Señor, cúbrenos, Señor, porque nosotros vamos a hablar la palabra, nosotros vamos a dar el mensaje, nosotros vamos a salir aunque el Sanedrín no quiera, aunque el sistema religioso no quiere. Nosotros vamos a llevar la palabra, pero queremos hablarla con valentía. Queremos tener ese denuedo, queremos tener ese don del Espíritu Santo que nos lleve a predicar las buenas nuevas. Vamos a salir, Señor, pero necesitamos tu protección. Amén. Mira sus amenazas.
entonces declaramos guerra porque estamos dispuestos a salir. Amén. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Pues lo primero, ¿verdad? Quiere parar la obra. Lo segundo, usa la intimidación. Usa la intimidación. Entonces la iglesia está reconociendo que en esas amenazas está implícita o contiene la declaración del diablo contra la iglesia para intimidarla. Entonces, cuando tú quieres empezar a moverte en el espíritu, el diablo te va a gritar: te voy a matar a ti, y voy a matar a tu esposa, y voy a matar a tus hijos, para que te dé miedo y mejor no hables. Ahora, yo te puedo decir que esa es una realidad. El diablo nos ha querido matar muchas veces. Yo recuerdo cuando tiró golpe fuerte contra la salud de Rosalba. Yo recuerdo que, fue esa noticia. Y ese siguiente domingo, yo me paré aquí adelante. Y empecé con más fuego. Y empecé: Señor, tú eres el Dios poderoso y tú eres el sanador. Y empezamos a orar por los enfermos y empezamos a ver que los enfermos se sanaban y empezamos a ver la manifestación gloriosa de Dios. Y ya les he platicado, ¿no? Yo llegaba: Rosalba, Dios está con nosotros, Dios está sanando. Y ella está así, está. ¿Y yo qué? ¿Verdad? Está esperando, ¿verdad? Pues Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y entonces, aunque el diablo quiere callarte, ¿sabes qué? Necesitamos el denuedo. O sea, necesitamos la valentía. Que no te intimide el diablo. Voy a destruir tu matrimonio, vas a ver cómo voy a acabar contigo y con los tuyos. Tú no, cállate. Y enmudécelo. Dios te dio autoridad para echarlos fuera. Todo espíritu inmundo que quiere intimidarte, quiere meterte miedo. Te voy a meter un cárcel. Tú no nada. Fuera. Y entonces tú y yo nos tenemos que levantar en el poder de Dios. ¿Sí? ¿Qué hace el enemigo entonces? Lanza amenazas, lanza su declaración de guerra, ¿verdad? Vemos a los poderes de las tinieblas levantándose en contra de la iglesia, en contra del mensaje de salvación. Mi amado, el diablo quiere cortar tu voz. Quiere que no hables, quiere que no declares, quiere que no proclames, quiere que no profetices. Porque él sabe que si tú llegas a hablar, el que va a tener problemas es él. ¿Amén? Entonces, Isaías, ya voy acabando, una media hora más. Isaías 37. Diablo, no me vas a callar. Isaías 37. Dice el versículo 14. Dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. ¿Sí? Y dice la escritura: y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Sennacherib venía
a destruir al pueblo de Dios. Pero Ezequías tomó, ¿verdad?, la declaración de guerra y fue, dice que fue a la presencia de Dios, fue al templo y le trajo la carta a Dios y le dice: Señor, mira, aquí traigo la prueba, ¿sí? Aquí viene la declaración de guerra del enemigo y la levanto delante de ti, Señor. Señor, abre tu oído para que oigas las palabras de este incircunciso. Abre tus ojos para que veas todas las intenciones de destrucción que trae en su corazón. Porque está blasfemando no contra nosotros, no contra tu pueblo, no contra tu iglesia. No, está blasfemando contra ti, Señor. Y entonces yo se lo remito al Señor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la guerra, mis amados, es contra la voluntad de Dios en la tierra. La guerra es contra la voluntad de Dios que se lleva a cabo a través de la iglesia en la tierra. Y la iglesia no se puede intimidar ante toda la oleada, ¿verdad?, de intimidación que el diablo lanza. Aunque te mande la cartita. Ya nos han mandado cartitas también. Pero tenemos que hacer lo que hizo Ezequías. Tenemos que ir al poderoso gigante. Él es hombre de guerra. Y decirle: mira todo este ejército, Señor, pero aquí traigo, mira, hoy, Señor, oye. Como si no oyera, ¿no? Ve, Señor, ve, que se abran tus ojos. Como si él estuviera ciego, ¿no? ¿Sí? Los ciegos somos nosotros y los sordos somos nosotros, no él. Pero mira, Señor, ¿verdad? Él estaba: Señor, que necesito que veas, porque si no nos truenan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia que siguió Ezequías? Ezequías, ¿verdad?, se sintió amenazado por este rey de Asiria, y toma estas cartas y sube a Dios y se las presenta a Dios y ora. Entonces, nuestra primera respuesta tiene que ser la oración, iglesia. Nosotros tenemos que aprender a estar delante de la presencia de Dios y tenemos que estar, ¿verdad?, en oración. En oración tú y yo presentamos el caso. En oración nos convertimos, ¿verdad?, de una iglesia natural a una iglesia sobrenatural, donde estamos tratando los asuntos de Estado, los asuntos de gobierno, delante del juez de toda la tierra. Y nosotros tenemos que presentar todas las pruebas. El caso completo lo tenemos que presentar delante del juez. Y el que hace justicia es Él. Amén. Entonces tú y yo aprendemos a movernos en la corte celestial. Y Dios respondió. ¿Cómo respondió Dios? Bueno, ahí lees todo el pasaje. Y Dios usa al profeta Isaías, ¿verdad?, con el mensaje de salvación. Entonces te repito, lo primero, el enemigo quiere parar la obra. Lo segundo, usa la intimidación. Y lo tercero, el enemigo se infiltra. El enemigo se infiltra. El enemigo busca entrar encubiertamente con la intención de empezar a destruir desde adentro. Tú no te imaginas la cantidad de veces que han estado sentadas aquí brujas. Es más, hubo una que llegó casi hasta aquí.
pero pues o se salvan, se arrepienten y se salvan, ¿sí? O se las van a ver con el poderoso gigante. Amén. Entonces, vamos a ver la última escritura, Nehemías 4. Nehemías capítulo 4. ¿Ya estás ahí? Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos, ¿y qué? Y los matemos y hagamos cesar la obra. Planes siniestros, planes terribles. Nehemías 4:11. ¿Sí? El enemigo buscando infiltrarse, meterse encubiertamente, ¿sí? Con la intención de matar, ¿sí? Hasta que los matemos, ¿sí? Y hagamos cesar la obra. Ahora, en estos tiempos, ¿sí? No va a ser un enemigo que se meta con un cuerno de chivo, con un AK-11, ¿verdad? No va a ser así. Pero se van a meter, ¿sí? Para provocar a pecado a los santos de Dios, con chismes, con malos entendidos, con críticas, llevándolos, ¿verdad?, a que hablen de sus hermanos o sea, a que maten. Y entonces la obra se pare, la obra se detenga. Entonces nosotros tenemos que ser más sabios, y los intercesores tenemos que estar orando contra estas estrategias del infierno. Amén. Necesitamos nosotros redoblar nuestro esfuerzo y empezar a fortificar nuevamente la casa de Dios, la ciudad de Dios. Necesitamos nosotros poder tener el entendimiento de los diseños del cielo, poder tener, ¿verdad?, el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere con esta iglesia, en esta ciudad y en este estado y en esta nación? ¿Cuál es el plan de Dios? Y entonces empezar a blindar la congregación, ¿verdad? Empezar a levantarle un muro de protección, porque mientras más glorioso sea el plan de Dios, el enemigo también lo va a escuchar. Viene un profeta y declara: es que Dios quiere esto con ustedes, Agua Viva. ¿Y sabes quién es el primero que oyó el mensaje? El diablo. Y entonces dice: ey, hay algo que Dios quiere hacer con ese lugar. ¿Sabes qué? ¿Verdad? Empieza a juntar a los peores y a los más terribles y todo, y dice: y vayan y acaben con eso. Y entonces golpea con todo tipo de cosas. De repente empiezas a ver que muchos de los intercesores se enferman. Empiezas a ver que los que parecían que estaban fuertes en la fe, de repente se quedan sin trabajo. Empiezas a ver, ¿verdad?, que los que parecían, ¿verdad?, que estaban empujando fuerte en la congregación y que eran pilares, ahora resulta que están a punto del divorcio. Y empieza a haber golpes por todos lados. El enemigo infiltrándose, metiéndose, y desde dentro queriendo destruir, queriendo matar y queriendo hacer que la obra pare. Y entonces nosotros tenemos que ser sabios como intercesores y empezar, ¿verdad?, a hacer nuestra guía de oración, considerando las cosas que hemos visto hoy, para tener, ¿verdad?, material, ¿sí?, que nos permita interceder con certeza, con puntería, ¿verdad?, ser precisos en nuestras oraciones. Entonces, yo te quise leer algunos versículos de Nehemías, porque primero empieza, Nehemías dice: y se irritaron, se sintieron, ay, como que ya van a empezar, que van a venir a hacer bien, ¿no?
Entonces primero empiezan, ¿verdad? Sus primeros intentos fueron con burlas y luego fueron con insultos y ahora están con una conspiración, ¿verdad? De muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces el enemigo propaga como si fuera un incendio, ¿no? Prende fuegos por todos lados queriendo incendiar todo, ¿verdad? Con murmuraciones, con difamaciones, tratando de que se produzcan resentimientos entre el pueblo, que empiece a haber, que se rompa la unidad de la iglesia, que empiece a haber divisiones dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Que empiece a haber malos entendidos de unos contra otros y de repente pues sí estamos en la misma iglesia, pero a este yo ni le hablo, no lo quiero ni ver, que ni se me siente enseguida porque no sé qué voy a hacer. Y así queremos que la iglesia venza al diablo, pues ¿cuándo? Si ya estamos vencidos desde antes de empezar la batalla. Cada quien agarre, váyase a su esquina, ¿no? Y entonces, ¿verdad? ¿Qué hace el diablo con todas estas difamaciones? O sea, fíjate, empieza a levantar calumnias contra los intercesores. Lo primero que va a golpear es al equipo de intercesión. Yo he visto caer a tantos intercesores y he visto caer, ¿verdad? Tantas veces el equipo de intercesión porque no guardan el corazón ni guardan su testimonio. Y no tienen, o sea, muchas veces yo llegué a la conclusión, ¿sí? Todo lo que les dije que no hicieran, eso fue lo que hicieron y ya estoy viendo los resultados. Así que la protección de las familias en Agua Viva depende de nosotros los intercesores. ¿Por qué? Porque el intercesor es el muro que Dios levanta de protección para que la obra de Dios esté bajo resguardo. Y que las familias, ¿verdad? Que están llegando, que apenas si conocen las cosas espirituales y empiezan, ¿verdad? A crecer ahí poco a poquito, que estén en un ambiente seguro, que estén en un ambiente protegido, ¿verdad? Que puedan ahí empezar a tener las experiencias, ¿verdad? Que los lleven a crecer en el conocimiento de Dios, que puedan ser tocados por el Espíritu Santo. Pero mientras los intercesores estamos, ¿verdad? De frente a los ataques. Porque mientras más grande es el propósito de Dios para un lugar, mayor va a ser la guerra. Entonces los intercesores, ¿verdad? Dios quiere, ¿verdad? Extendernos. Yo no sé cuánto tiempo llevamos con los violentos, man. ¿Cuántos mensajes llevamos, no? 5. Y Dios sigue, o sea, queriendo extender nuestro corazón, ¿verdad? En entendimiento, ensanchándonos en el conocimiento de sus planes, de sus caminos, porque nos quiere preparar. O sea, sin oración las cosas no van a suceder, y sin intercesión las cosas no se van a proteger. Entonces necesitamos, ¿verdad? Una preparación intensiva, una preparación que nos permita, ¿verdad? Anular los ataques del enemigo. Entonces, ¿qué? O sea, ya vimos que primero, ¿verdad? Fue de lejos.